¿A qué? Así que, así que buenos días. Estamos analizando aquí, estamos meditando y leyendo el Salmo 65. Es uno de los, creo que son 4 salmos, si no mal recuerdo, que hablan de la naturaleza de Dios, que se centran en alabar al Señor por sus múltiples bendiciones, eh, con su naturaleza, con el pueblo como Dios, Dios creador, Dios del pacto. Y aquí el Salmo reconoce nuestra total dependencia nuestra completa dependencia de Dios y lo estábamos este, leyendo en algunas otras versiones. Le vamos a pedir a Patti que nos lea esa versión que estábamos mirando de Dios habla hoy y a detenernos a escudriñar hoy este salmo. Léenos el salmo, Patito, por favor. Amén. Salmos capítulo 65 en la versión Dios habla hoy. Dios es digno de alabanza. Del maestro de coro, salmo y cántico de David. Oh Dios de Sión, tú eres digno de alabanza. Tú mereces que te cumplan lo prometido, pues escuchas la oración. Todo el mundo viene a ti, nuestras maldades nos dominan, pero tú perdonas nuestros pecados. Feliz el hombre a quien escoges y lo llevas a vivir cerca de ti en las habitaciones de tu templo. Que seamos colmados con lo mejor de tu casa, con la santidad de tu templo. Dios y Salvador nuestro, tú nos respondes con maravillosos actos de justicia. La tierra entera confía en ti y también el mar lejano. Tú mantienes firmes las montañas con tu poder y tu fuerza. Tú calmas el estruendo de las olas y el alboroto de los pueblos. Aún los que habitan en lejanas tierras tiemblan ante tus maravillas. Por ti hay gritos de alegría del oriente al occidente. Tú tienes cuidados de la tierra, le envías lluvia y la haces producir. Tú, con arroyos caudalosos, haces crecer los trigales. Así preparas el campo. Tú empapas los surcos de la tierra y nivelas sus terrones. Ablandas la tierra con lluvias abundantes y bendices sus productos. Tú colmas el año de bendiciones, tus nubes derraman abundancia. Los pastos del desierto están verdes y los montes se visten de gala. Los llanos se cubren de rebaño, los valles se revisten de trigales. Todos cantan y gritan de alegría. Amén. Amén, qué hermosa versión, qué manera en la que nos describe, ¿verdad? A nuestro gran Dios, a nuestro gran Rey. Tú eres digno de alabanza, Señor. Nosotros hemos orado antes de iniciar esta grabación y reconocemos esto, que Dios es ese digno de alabanza. Fíjense cómo nosotros empezamos a ver cómo Él es el Salvador de los pecadores, de los que, eh, de los que a veces, ¿verdad? Dice, tú mereces que te cumplan lo prometido. A ver, yo quiero preguntarle a las chicas que están hoy aquí con nosotros. eh, ¿Cuántas veces? Digo yo soy, dijera Pablo, de los primeros soy yo, ¿no? ¿Cuántas veces le prometemos al Señor y no cumplimos? Algo que hoy nos recordemos, sí es cierto. Por ejemplo,
Yo recuerdo que una vez le dije, Señor, si tú me abres el turno nocturno en el trabajo en el que yo me encontraba, para que yo pudiera asistir a la congregación durante, pues, el día, ¿no? Los días que correspondían. Eh, el Señor abrió la oportunidad. Era difícil en ese entonces el que nos pudieran proporcionar el turno nocturno en la empresa en la que yo estaba. Me lo proporcionan. Ya había días que yo no iba los domingos a la congregación. A veces prometemos, Señor, voy a apoyar a cierto o tal misionero. Y hoy nos hace recordar, bueno, eso del turno nocturno, y eso ya fue hace años, ya pasó, me recordaba yo y no, me esforzaba y me iba yo a la congregación, aunque fuera toda desvelada, yo decía, no, Señor, yo te lo prometí, te tengo que cumplir. Pero ahorita, por ejemplo, que estamos mirando esto, tú mereces que te cumplan lo prometido. ¿Qué habrá algo que le hayamos, a ver, chicas, algo que le hayamos prometido al Señor? Señor, yo voy a apoyar a este misionero, voy a servir en esto, y ahorita que leemos el salmo, que nos acordemos de, Señor, yo te prometí esto. A ver, alguien tiene, o alguien que nos pueda compartir que tuvo alguna experiencia como la que me pasó a mí de no cumplir lo prometido. ¿Quién? O nadie, aquí soy la única. Mi Pati. Pues yo quiero compartir, no sé si sea una, pues un detalle bobo, porque no he prometido para ese tipo de cosas, pero cuando a mí me sucede que pierdo, me roban el celular, me acuerdo que en ese momento traía yo una Coca-Cola y le dije al Señor, Señor, si encuentro mi celular, te prometo que voy a dejar de tomar, porque era un vicio. O sea, no crean que me tomaba yo una coquita, no, me tomaba de a 2 litros y en Mexicali eran casi 4 litros diarios de soda. Entonces, yo sabía, porque el Espíritu Santo que estaba yo haciéndole daño a mi cuerpo, pero pues la gula, el confort de estarse echando sus vasitos de soda y pues en ese momento se me hizo como que un sacrificio. Dije, pues Señor, te ofrezco esto como sacrificio, pero devuélveme mi celular. Y pues total, ya sabemos que el Señor en su misericordia me devuelve el, el, el dispositivo, porque Él es el que permite todo y pues permitió que yo encontrara de una manera sorprendente el aparato. Eh, y entonces pues ya, o sea, ya relajada los días, al principio sí, o sea, 1, 2, 3 días sin nada de soda, pero ya después se empieza uno a relajar y empecé a tomar soda. A los días empecé con se me hinchaban las piernas de tal manera y era una comezón que no aguantaba. Y resulta que eran síntomas de azúcar elevada en sangre. Y ahí fue como que, oh Señor, perdóname, dejé la soda y le dije, perdóname, lo confesé con una hermana, le platiqué y ella misma me dijo, hermana, es que no se debe de prometer a Dios a la ligera. Si usted no está dispuesta a cumplirle al Señor, no puede estar haciendo esas promesas, aunque en ese momento la crea. No prometa. Es preferible que en su corazón constrito pueda ir haciendo esos actos de humillación, de dejar por amor al Señor esas cosas que le hacen daño y no estar prometiendo. No fue una promesa
O sea, en mi corazón en ese momento no era una promesa ligera, pero hubo consecuencias, creo yo, y pues dijo: "Ah, o sea que tú no te diste cuenta, me hiciste una promesa, pues ahí te van las consecuencias, prum, y si no dejas esto, te vas a volver diabética". Y Como que a veces, gracias, Pati, como que a veces no dimensionamos, ¿verdad? ¿Qué es Dios? ¿Quién es realmente Él para nosotros? Lo tomamos así como decías, lo tomamos como que a la ligera. Y en estos primeros versículos nosotras podemos ver cómo cómo Él es el Salvador de los pecadores y nos podemos dar cuenta cómo seguimos siendo esos viles, ¿verdad? Pecadores y queremos saber que dice el Salmo allí, tú mereces que te cumplan lo prometido, pues escuchas la oración. No tomar a la ligera, ¿verdad? Lo que a veces, ay Señor, si tú me das el trabajo, yo esto, Él escucha la oración. Entonces, Él es merecedor de eso. Hay algo que nos fascina de Dios, el saber que Él es Salvador nuestro, nuestro perdonador. Mi chula Fabiola, si me puedes buscar allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 9. Es algo que, perdón, es algo que nosotras pues conocemos y sabemos, debemos de saber que antes de acercarnos al Señor debemos confesar nuestros pecados y confiar en Él para el perdón, porque, mire, así lo dice la palabra, mi chula Fabi, ahí la primera carta de Juan, Sí. capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahí está, ¿sí? Entonces, ok, hacemos, qué es con esto? Si nos está diciendo el salmista, ¿verdad? Tú oyes la oración, este, en la Reina Valera dice, toda carne vendrá a ti, hasta la gente que no está comprometida con Dios como su Salvador, clama, ¿verdad? A Él. Y el saber esto, que Él perdona nuestros pecados si los confesamos, y cuando confesamos, Señor, yo he hecho a la ligera, ¿sí? Promesas que no te he cumplido y tú mereces eso. Dice en la versión que estábamos leyendo, todo el mundo viene a ti. Nuestras maldades nos dominan, pero tú perdonas nuestros pecados. Y allí Juan, ¿verdad? En su carta dice, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Nosotros sabemos que Dios, ¿sí? Eligió a los sacerdotes para servir en el santuario. Y aunque tú y yo no sirvamos en el santuario y con las túnicas y todo lo que nosotros podemos leer en el libro que describe esto, el libro de Números y Levítico, ¿sí? Nosotros como creyentes somos un reino de sacerdotes. Somos elegidos por el Señor para ofrecerle alabanza y adoración, porque dice, tú mereces. ¿Sí? En la versión de la Reina Valera dice, tuya es la alabanza. Y mirábamos en la Biblia de las Américas, silencio habrá delante de ti y alabanza en Sion, oh Dios. Esto de silencio es símbolo de adoración, ¿sí? Símbolo de humillación, es símbolo de reconocer quién es. ¿Qué hacemos, verdad? Cuando estamos en un salón de clases y entra el profesor o la directora y todo el mundo, guarda silencio porque sabes que ha entrado, ¿verdad? La autoridad en el trabajo, estás platicando y todo, y si ves al director, el jefe, ¿verdad? Guardas silencio.
lo mismo ante el Señor. Y nosotras hemos sido escogidas para eso. Aquí me encanta cómo dice, feliz el hombre a quien escoges, ¿sí? Y lo llevas a vivir cerca de ti. ¿Se recuerdan cuando la reina de Sabá va y visita a Salomón? Se queda sorprendida de ver, si se recuerdan de esa historia, en el primer libro a los reyes, en el capítulo 10, nosotras podemos leer esa historia, cómo la reina de Sabá se queda sorprendida de ver cómo tenía Salomón toda esa riqueza que Dios le había ofrecido, el cómo Salomón era sabio para dar el consejo y todo eso, pero había algo que a ella hace énfasis y dice, bienaventurados estos tus hombres que están junto a ti. Y no solamente vivían en ese lugar tan hermoso que tenía Salomón, sino que escuchaban la sabiduría de Salomón. Tú y yo somos bienaventuradas. Así, Dios nos ha escogido. Él es el gobernante de todas las naciones y nosotros, el pueblo de Israel había sido escogido, ¿sí? Pero el Señor extendió su brazo salvífico, extendió su brazo de gracia para todas las naciones del mundo en donde tú y yo estamos ahora, los gentiles, ¿verdad? Como dice la palabra ahí, los gentiles. Fabi, ¿me lees por favor los versos del 5 al 8? Sí. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tu coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan grosura. Amén. Gracias, mi querida Angie. Fíjense cómo ahí hasta el verso 8, sí, era del 5 al 8, mi querida Angie, pero bueno, Fabi, digo, ok, fíjense cómo nos responde, dice, con tremendas cosas, dice, nos responderás tú en justicia. ¿Cuál es la tremenda cosa con la que nos sorprendió el Señor? ¿Cuál fue la mayor justicia? El haber dado a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Él es la única esperanza del mundo. Jesucristo, en Lucas 2:32 eh, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dios es el gobernante de todas las naciones. Dios nos dio a Jesucristo, nos extendió su brazo. Aquí cuando dice, tú, el que afirmas los montes con tu poder, que sosiega el estruendo de los mares. Ese es el Dios que se presentó a nuestras vidas. Gaby, ¿nos quieres compartir cómo era que le tenías miedo a los truenos y a los relámpagos? Y ahora Sí, cuando estábamos pequeñitos, a mi mamá le daban, y todavía es algo que le teme,
mucho cuando están las lluvias, en la mayoría es como se presentan cuando hay mucha lluvia, como tormenta. Y mi mamá siempre se ponía muy nerviosa y muy ansiosa, entonces pues te transmitía, ¿no? Te lo transmitía y pues a mí también empezaban como los relámpagos y los truenos y me daban cierto temor. Pero ya por medio de la palabra del Señor, que te asombra la maravilla de su creación, que todo lo que Él ha hecho es bueno, incluidos los relámpagos y los truenos y las lluvias torrenciales y todo eso. Ahora me maravilla, me he grabado las tormentas eléctricas y cómo suena el eco. Entonces es como de, wow, es maravilloso, es impactante, es impresionante ver esas acciones del Señor a través de su creación. Entonces sí, a mí pasé del temor a esos eventos climatológicos a el asombro de la obra que hace Dios. Eso es. Sí, como a veces, ¿verdad? Como dices tú, mi mamá nos transmitía ese miedo, ¿no? Ese miedo de que, y muchos niños, Josué cuando estaba chiquito espantaba a Isaías con el movimiento de las hojas. Había un árbol que se veía en una de las ventanas y Isaías lloraba, y lloraba y lloraba y le decía a Josué, mira, 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 mira. Y pues si volteaba y miraba que se movían las hojas, pues ya se quedaba callado, ¿verdad? El transmitir ese miedo ante lo que Dios hace, ¿verdad? Ante la naturaleza de Dios. Y que ahora cuando ya uno empieza a conocerlo, uno crece, ¿verdad? Mi papá le sigue teniendo miedo a los rayos. Ahora que fui, empezó una tormenta ya, y ahí en Chiapas son tormentas, y fue y fue y se acostó y se tapaba y le digo, ¿qué pasó, papá? ¿Le tienes miedo a los rayos? No, es que es tan bonito dormirse con los rayos y los truenos, no, le tiene miedo. Y le digo, ven, vamos a verlos, ¿qué no ves que allí miras? Eso lo hace Dios. Sí, mi hija, pero a Dios hay que tenerle respeto, decía. Y no se paró, quedó ahí. Y como decía Gaby, ¿cómo transmitimos eso? Bueno, qué bueno que ahora, ¿verdad? Que conocemos que Dios es el creador de todo eso. Que dice aquí la palabra, Dios es Salvador nuestro. Tú nos respondes con maravillosos actos de justicia. ¿Cuál fue el mejor acto de justicia con el que Él nos sorprendió? El de perdonar nuestros pecados a través de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, la tierra entera confía en ti y también el mar lejano. Tú mantienes firmes las montañas con tu poder y tu fuerza. Y que cuando nosotras conocemos esto, ¿sí? Tú calmas el estruendo de las olas y el alboroto de los pueblos, que todo proviene de su mano, que Él es el gobernante aún de toda la naturaleza que nosotras nos puede llegar a impresionar. Podamos transmitir esto a los demás, ¿sí? Podamos transmitir a este Dios que nos ha impactado, ¿verdad? Como yo que te he prometido cosas que no te he cumplido, que que decía allí al inicio, ¿verdad? Que dice que nuestras maldades nos dominan. ¿Cómo yo, eh, imperfecto, cómo yo, inmerecedor, me vuelves bienaventurado para traerme a tu habitación, para traerme a ti? ¿Cómo yo puedo dimensionar y verte en toda la creación y saber que tú, Señor, nos respondes con tremendas cosas, con perdón? Y que eso lo transmitamos a los demás. Ahí, fíjense cómo dice el verso 10, me encanta esto. Tú tienes cuidado
de la tierra. Le envías lluvia y le haces producir. Tú con arroyos caudalosos haces crecer los trigales. Así preparas el campo. Eh, Hay muchos lugares, ¿verdad?, que están pasando fuertes sequías. Vemos lugares también en donde están pasando fuertes inundaciones y saber que todo proviene de la mano de Dios con el propósito de que, como decía al inicio, a ti vendrá toda carne, ¿sí? Todos, ¿verdad? De esa manera somos movidos a clamar al Señor, a saber que Él responde las oraciones. Nuestro hermano Willy, que ya conocemos, ¿verdad? Siempre me dice que él ora mucho para que aquí en este lugar en donde estamos, Delicia, Chihuahua, México, es un lugar seco, árido, y dependen de una presa para el abastecimiento del agua. No como yo soy del puerto de Veracruz y ahí en el puerto de Veracruz tenemos pues la fortuna, la bendición de contar con muchísimos ríos y lagunas, ¿verdad? Chiapas ya ni se diga, es el más rico y abundante en agua aquí en México. Pero hay lugares que, como ahora en donde nosotros nos encontramos, dependen de una presa. Y él es un hermano que dice que siempre ora al Señor por la lluvia. Siempre clama, Señor, envíanos la lluvia. Y saben, me llevó una vez a ver la presa y me dice, no, está muy baja, la presa llegaba hasta acá y todo, y yo no sé mucho de dimensiones, pero había algo que yo podía notar, que Dios sigue sustentando. Fabi nos compartía que en el lugar donde está, ¿verdad? No hay agua, también están padeciendo por el agua, que durante la noche tienen que estar acumulando agua para poderla usar durante el día, pero ahí está, ¿verdad, Fabi? Que puedes mirar la mano del Señor, aunque tengas que corretear el agua de un lado para otro. ¿Saben? Que, Fabi, ¿tú qué puedes aprender de eso? Cuando tú te das cuenta de que el agua la tienes que reciclar y todo eso, ¿qué puedes aprender de ello? Yo, por ejemplo, ay, perdón. Fíjate que tengo unas vecinas que constantemente están, pero con pánico. De verdad, tienen un pánico tremendo y quieren hacer cosas y quieren comprar un tinaco y quieren hacer una cisterna y tienen un pánico tremendo. Y a mí me sorprende mucho porque yo creo que el Señor nos va a proveer, o sea, es completamente necesaria y si a lo mejor pues hemos batallado por días, yo creo que el Señor va a proveer ahora que empezó, tenemos como 2, 3 días con lluvias. Yo digo, ahí está la respuesta del Señor. Bueno, se tendrán que llenar los cárcamos, se tendrá que llenar lo que se tenga que llenar y no va a proveer. Y si ciertamente va a ser escasa, bueno, pues yo creo que no moriremos de falta de agua. El Señor hará fluir el agua, fluir la lluvia para podernos abastecer de ella. Así es, esperar en el Señor, fíjate, y le sorprendió con esa lluvia, ¿verdad? Y también aprendemos a cuidar lo que Él nos ha otorgado. ¿Cuántas veces, verdad, hacemos caso omiso de lo que Él nos ha otorgado? Fíjense que el énfasis en estos versículos, ¿sí? Está en la bondad y la generosidad de Dios para con su pueblo, para con su tierra. Tú tienes cuidado de la tierra, le envías lluvia y le haces producir. Ese es el énfasis que hace aquí el salmista, cómo la lluvia, ¿verdad?
Viene en su abundancia, los ríos, los arroyos se desbordan, la cosecha es abundante, los carros de grano son llenos y el grano hasta se derrama. Ahí decía el Señor, deja que los demás levanten el grano. Ahí habla el Señor sobre de esto, sobre lo que Él es, cómo Él es proveedor de todo lo que necesita. Y saben, esta bendición Él la prometió año tras año. Miren, vamos a ver en Levítico, que es cuando les estaba dando todo lo que les estaba enseñando a depender totalmente de Él, en Levítico 25, ¿sí? Ahí le empieza a dar, que es cuando les empieza a dar todas lo que debían de hacer, las ordenanzas, como lo que debían de llevar a cabo, y les daba esa promesa de estar siempre con ellos, ¿verdad? Siempre con ellos. Y aquí en este capítulo 25, no lo vamos a leer todo, lo quiero resumir, pero allí dice que Jehová habla a Moisés, hablaba con él en el monte Sinaí, ¿se recuerdan? Y empieza a decirles allí que cuando él les iba a entregar la tierra, tenían que guardar ahí, la tierra tenía que guardar reposo, ¿sí? Y le empieza a decir, a dar ordenanzas al Señor: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, ¿sí? Vas a estar trabajando durante esos 6 años, pero en el séptimo año, dice, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña, ¿sí? Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimirás. Año de reposo será para la tierra. O sea, que en ese año, en ese séptimo año, tú llegabas y te decía, esta es tu tierra, que tú le empezabas a trabajar y tenías que ir contando tus 6 años. Séptimo año, tú tenías que dejar descansar la tierra. Nosotras, ¿verdad? Vemos en nuestro jardín, ¿se recuerdan cuando vimos el taller del Sermón del Monte? Que hablábamos de que todos los días en el jardín tú tienes que arrancar, porque yo decía, no riego y de todas maneras brota, ¿verdad? ¿Verdad que sí, que sucede, que no riegas y brota de la tierra, una hierba o algo? Vimos cómo en medio de una banqueta brotó una flor. ¿Te acuerdas, Gaby, de esa? O sea, brota, ¿no? Entonces, decía aquí lo que el Señor les está enseñando es que no vas a hacer nada, nada. Solita la tierra va a brotar, y lo que brote, allí va a brotar, allí va a caer. Las uvas no las vas a recoger, ahí lo vas a dejar todo, porque todo esto es para Jehová. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuánto nutriente no, verdad, dan las hojas secas? ¿Verdad que sí? ¿Cómo hacemos preparamos esa tierra para que nuestras flores crezcan bonito y todo? Con palitos, con hojas secas, ¿verdad? Todo eso es abono. Entonces, yo me atrevo a pensar que el Señor decía, déjalo, que ahí solo crezca, que ahí solo se seque o que solo se caiga y todo, para nutrirles esa tierra, preparársela, el mismo Señor preparárselas durante todo ese año. Y yo me atrevo a pensar que cuando ellos volvían a sembrar, pues la tierra estaba tan enriquecida, tan nutrida, ¿verdad? De todo eso que caía mismo ahí, que les daba una cosecha exquisita, ¿verdad? Y desafortunadamente no llevamos a cabo esto. La tierra cada vez no la dejamos descansar,
antes bien talamos, quitamos árboles, la tierra gime, ¿sí? No le dejamos esto. ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Por qué nos llevamos? Mucha gente dice, pero eso se los dio de enseñanza al pueblo de Israel. Dice la Biblia, mía es toda la tierra, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que se dejó de llevar a cabo esta práctica? Porque si nosotros hablamos con gente de campo de muchos años, sí llevaban estas prácticas, quizás no la dejaban descansar todo un año, pero sí de tiempo en tiempo dejaban descansar la tierra. ¿A qué creen ustedes que se deba que esta práctica no se siga llevando a cabo? Bueno, no sé si entre también aquí el querer siempre tener, producir, 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 sin darle su debido descanso a la tierra. Y se dejó de hacer y ahora échale también los fertilizantes, que son productos químicos, que efectivamente hace que el producto que, que nazca van a ser grande y se ve bonito. Justo ayer estaba picando unas zanahorias. Entonces las zanahorias se veían bonitas, o sea, estaban bonitas, de tamaño grande. Entonces yo las empecé a picar y las empecé a probar y yo, o sea, sí sabe a zanahoria, porque no es que no tiene sabor, pero tiene un sabor, ¿cómo podría decirlo? Como más tenue, como menos sabor a zanahoria. Que si compras unas zanahorias que no utilicen fertilizantes, aunque sean chiquitas, el sabor es muchísimo más fuerte. Por ende, también, ¿verdad? Los nutrientes y todo lo que tiene. Entonces, yo creo que sí, así como y puso el comentario aquí, Pati, ¿verdad? El querer tener y producir y producir y producir, porque eso es, ¿para quién es el beneficio realmente? Es para el dueño, para el que produce, ¿verdad? Y dejamos de ver que también la tierra necesita esos periodos de descanso, de abastecimiento. Lo mismo sucede con los árboles. Aquí, como tú comentabas, en Chiapas hay gran variedad de ecosistemas. Ahí está el ecosistema de los bosques, que está en la región altos de Chiapas, pero ha habido una tala desmedida de árboles. Entonces, eso por una parte en el área de bosques templados y bosques de coníferas, hay muchas variedades. Y si nos vamos a la selva está siendo también saqueada de tal manera que lo que produce, no solamente en la selva de Chiapas, sino también, por ejemplo, en el Amazonas, donde está siendo saqueada de tal manera, eso lleva a que la tierra aumente los grados, por eso hay tanto calor, tantas sequías. O sea, si vemos este ciclo, si nosotros dejáramos correr el ciclo que Dios ha diseñado para la tierra, no estaríamos teniendo todas esas consecuencias. Pero aún así podemos ver como el título de este salmo, la generosidad de Dios. Sí, así es, mi querida Gaby, ¿cómo no? Sí, por egoísmo, por avaricia, como tú nos decías, ¿verdad? El querer tener más y todo eso, el no confiar en Dios como proveedor. Como decía Fabi, ¿verdad? Las vecinas andan viendo de qué manera hacer y de qué manera. Digo, pues todo nos enseña, ¿no? Nos enseña a cuidar lo que Él nos da, nos enseña a darnos cuenta. Recuerden que el salmo de hoy nos habla de la dependencia total de Dios, ¿sí? La dependencia total de Él, como Dios perdonador, como Dios proveedor, que cuida de las naciones enteras, como Dios proveedor. La esperanza que solamente podemos tener en Él
la certeza, ¿verdad?, de que Él es el que nos provee. Me encanta cómo dice, tú colmas. Fíjate, el leer, cuando yo leo este salmo y esta versión de Dios habla hoy me encanta mucho. Cuando tú lo lees, oye, no afirma tu fe. No, no, como decían los caminantes que iban, los caminantes de Maús, no arde tu corazón, que diga, tú colmas el año de bendición, tus nubes derraman abundancia. Y aún aquí en el verso 13, los pastos del desierto están verdes y los montes se visten de galas. O sea, tú haces esto, ¿sí? Tú eres el que haces que los llanos se cubran de rebaños, que los valles se revistan de trigales. Por eso es que todos cantan y gritan de alegría, porque tú eres el que nos das todas estas cosas. Tú eres el que nos da. Y la mayor generosidad que Dios ha tenido para con nosotros es su perdón, es el habernos escogido, es el demostrarnos día con día, ¿verdad? Su generoso amor, su misericordia. Que las aflicciones que nos apremian, sabemos que Él va al frente, ¿verdad? Que Él ha derrotado a nuestro enemigo, que nos ha otorgado la victoria. Que quizá, ¿verdad?, nos estemos comiendo ahora, como decía Gaby, una zanahoria que ya ni sabor tiene. Y sí, 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 la verdad, sí. Carne que ya también no sabe a carne, está llena de hormonas, de químicos y cosas que le ponen ya a todo, ¿verdad? Porque este, queremos más, pero el saber que Dios, sí, nos provee aún esa lluvia, como dice Fabi, que cayó, aún cuando vemos la escasez del agua, aún cuando vemos, ¿verdad? Que pareciera que la alacena se está vaciando. El recordar, ustedes se recuerdan cuando la viuda de Sarepta, ¿verdad? Cómo le decía, no tengo nada más que una vasija de aceite y Dios la multiplicó para poder cubrir sus necesidades. Saber esto, el saber que en su generoso amor Él cubre la necesidad de un espíritu, ¿sí? Que está en bancarrota, que necesita de su gracia. Y somos bienaventurados porque Él nos escoge, nos ha atraído a Él para habitar en su santidad. No sé quién quiera comentar algo de este salmo. Gaby, algo que te llama la atención. Sí, justo ahorita que hacías este comentario, aquí yo me puse a subrayar el tú, o sea, cómo el salmista nos dirige, nos enfoca en el Señor, porque Él dice, tú que escuchas, tú que perdonas, tú que escoges, son tus atrios, es tu casa, tu santo templo, tú eres la confianza. Tú haces cantar de júbilo, tú visitas la tierra, tú les preparas su grano, tú has coronado el año con tus bienes, tus huellas, o sea, tú es a Él, Señor, el Señor. Entonces, qué hermoso es este salmo de cómo en todo lo que veamos, en todo lo que nos rodea, en todo lo que vivimos, en todo lo que nos acontece, siempre es el Señor, el centro de todo, el que tiene el control de todo. Y en eso encuentras alegría, como justo en este momento, ¿verdad? Que te regocija, que tu temor ante las circunstancias, sean naturales o no, ¿verdad? Lo que te sucede, bueno, sí, me da temor, sí, lo reconozco, porque es como con los relámpagos, sí, de repente como que, ay, como que te da escalofrío, ¿verdad? Pero recuerdas
recuerdas. Y eso es el Señor también. O sea, como Él nos hace recordar que es Él quien tiene el control de eso y de todo. Entonces, ya como que descansa tu corazón y decir, bueno, tú, Señor, y hacer de estas, justo, ¿verdad? Esas oraciones conforme al corazón del Señor, decir, ay, Señor, como nuestra querida Fabi, ¿verdad? En este momento, sabes cómo está la situación del agua, pero tú provees el agua, ¿no? Tú provees el alimento, Señor. En este momento abro mi refri y yo así como que, ay, Señor, tengo, no sé, unos poquitos de blanquillos y unas tortillas, Señor, pero tú nos das alimento. También recordaba, me le he pasado viendo imágenes de pajaritos, no saben, no tienen idea de ahora que me aparecen un montón de imágenes y de reels de pajaritos, y yo estaba tan asombrada. Ay, está ganas de verme bien. Porque ves la maravilla del creador. Me salían pajaritos bien coloridos y unos colibríes con unas colas tan hermosas, tan diminutos y detallaban ahí como las características de esa especie y te asombra. Y yo le estaba compartiendo a mi hijo y le decía, no, es que como en ese ser tan pequeñito, hablando de un colibrí, su corazón late tan rápido, puede volar hacia atrás, o sea, tantas características especiales que dotan a esa especie, y yo estaba asombrada, de verdad, y con todo mi corazón lo digo. Muchas de aves coloridas, aves con un montón de características. Y ayer en la noche me aparece una no recuerdo, no recuerdo qué especie es, pero es como monocromático, o sea, es como el color de corteza de un árbol. Justo es pues para que se puedan resguardar en el árbol y si tengan un tipo de camuflaje. Pero hacían esa mención de cómo esos colores preservan también al animalito. Y es como en tonos como la corteza del árbol, como café oscuro, beige. Es una cosa impactante. Yo decía, Señor, ¿cómo eres hermoso? Y te recuerda el Señor que así como le da de comer a las aves, te dará de comer a ti. Entonces vemos, ¿verdad? Cómo es el Señor de hermoso. Es decir, en ese momento tu pesar, tu queja, tu dolor, todo eso. Es decir, gracias, Señor, porque me permites ver tus maravillosas obras, aún en una pantalla, ¿verdad? Porque no soy una observadora de aves, que se van como muchos, ¿verdad? Que tienen cámaras súper guau. No, pero gracias al Señor. Y yo no sé por qué de repente me empezaron a salir muchos de pajaritos, pero yo le decía, Señor, gracias. Gracias porque nos permite ser partícipes de tu creación. Y claro, en mi casa, en las plantas que ustedes tengan, verlo a Él en todo eso. O sea, te da regocijo. Y le damos al Señor tantas gracias por ello. Decir, y aquí como el cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Wow, qué hermoso estudio. Gracias. Sí, el meditar, ¿verdad? Cuando leemos aquí, eso, ¿cómo decías tú? Aún esos colores preservan la vida del pájaro. Oye, ¿cómo no va a preservar la nuestra? ¿Cómo le da esas características a ciertos animales en los que se pueden, ¿verdad?, esconder de aquellos que lo acechan y todo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como decía David, por eso, me escondo bajo la sombra de tus alas. ¿Cómo es? Y que al mirar todo su esplendor y toda su grandeza en la naturaleza, decía Pablo, ¿cómo pueden decir, parafraseando, ¿no? ¿Cómo pueden decir que no hay un Dios si la misma naturaleza habla de él? ¿Sí? O sea, estamos rodeados. Anoche salgo al patio y veo la luna. En verdad me lastimaba. Le digo a Josué, ven, soy yo. Me lastimaba de verdad
ver el resplandor que tenía la luna anoche. Yo y con los lentes nos veía cuatro, veía los lunas y yo le hacía, yo creo que tengo el lente empañado, pero yo de verdad que digo, le digo a Josué, oye, a ver, ven, ¿me lastima o soy yo? O sí, dice, y sale Josué y la ve y dice, wow, y dicen que no hay un Dios, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Sabes cuánta gente que esa luna alumbra cuando yo voy a ese lugar allá en Veracruz? Que les digo que es un lugar a la orilla del mar y alumbra, ay no, ese lugar es un lugar precioso, precioso en Veracruz y ese lugar, me habla tanto de las maravillas. Bueno, yo creo que todos, pero ese lugar en especial a mí me habla tanto de la maravilla de Dios, que no puedes negar su existencia y dejar de confiar en él. Gaby. Ahora que hablas de Veracruz, ay, tan bello el puerto de Veracruz. Ir a tomarnos un cafecito allá. Primeramente el Señor. Eh, el mar, por ejemplo. El mar me encanta. No entro al agua, no me meto a bañarme al mar, porque sí, la verdad que sí me da como que, ay, sobre todo porque no sé nadar bien. Pero es hermoso verlo, o sea, y caminar digo, en la orilla y sentir la sensación de la arena. Entonces, bueno, a mí me gusta, ya a quienes no, ¿verdad? O la brisa del mar, el olor a mar, cómo puedes ver el cielo en esos lugares que se ven tan radiantes las estrellas. O sea, es una cosa asombrosa, asombrosa. Cuando el mismo, el diseño, y ahorita recordaba por todo lo que estamos comentando, el diseño del cuerpo humano. O sea, de verdad, estábamos teniendo unas lecciones con mi hijo de biología y de algunas cosas, y veíamos así, a grosso modo, o sea, el sistema nervioso central. Entonces, cómo se ramifica de una manera. Te ponen nada más las ramificaciones del sistema nervioso del cerebro, la columna, las ramificaciones. Y yo me quedé impactada. ¡Wow! Y ayer estaban pasando una serie de operaciones como muy raras que solo cierto tipo de cirujanos especializadísimos pueden hacer. Y pasaron uno en particular que yo entré en shock porque es en vivo, o sea, lo graban en vivo y así, porque estás viendo que pues abren cómo manipulan y todo. Era a un jovencito que tenía un tipo de curvatura no normal, obviamente, en la columna. ¿Cómo hacen que la columna se enderece un tanto de grados que lo dejan como lo más normal posible? Pero yo me quedé impactada y yo, wow, o sea, el de los tornillos, las tuercas, todo así, como el Señor en su gran generosidad ha dotado de todas estas cosas también para poder realizar esas cirugías. Pero si vemos la maravilla del cuerpo humano, de cómo se desarrolla, cómo hace, también no podemos negar que no hay un creador, que no hay un Dios que está presente en nosotros y en la naturaleza. Es, wow, impactante. Y así es, la generosidad de Dios para con en todo su esplendor, ¿verdad? Aún de darnos esa sabiduría para poder llevar a cabo, como dices tú, imagínate ese tipo de operaciones y tantas cosas en la que Él ha sido generoso con nosotros y la mayor de todas es como inicia este salmo y con eso nos vamos, es eso, Dios de Sión, tú eres digno de alabanza, tú mereces que te cumplan lo prometido, pues escuchas la oración, todo el mundo viene a ti, nuestras maldades nos dominan, pero tú perdonas nuestros pecados. Y en tu generoso amor, Padre Celestial, nos has perdonado, nos has escogido,
nos has redimido y atraído a ti, por eso estamos agradecidas en esta mañana. ¿Cómo no dar gloria, honra y honor a tu nombre, Señor? Y cómo no hacer, detenernos un poco y pensar, que son aquellas cosas que muchas veces, Señor, a la ligera te prometemos y no te cumplimos. Cuando ahora a través, Señor, del Salmo nosotras podemos ver tu grandeza, tu amor, tu generosidad, lo digno que eres de ser alabado en gran manera, Padre Celestial. Así que ayúdanos a, a ser, Señor, agradecidos con tu generosidad, con el perdón, Señor, que nos has otorgado. Y ayúdanos, Padre Celestial, a mirarte en todo tu esplendor, sabiendo que de tu mano, Señor, provees lo necesario para nuestra vida. A ti, Señor, te damos gloria, honra y honor. En Cristo Jesús, Señor, te agradecemos esto. Amén. Amén. Que si hemos hecho una promesa al Señor, hoy nos hemos dado cuenta que Él es digno de ser, de que le cumplamos nuestras promesas, que Él es digno de ser alabado en gran manera y disfrutemos de la generosidad que Él nos ha otorgado. Disfrutemos sobre todo del perdón que nos ha otorgado y vivamos una vida que le agrada a Él. Nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros y esperemos que esta reflexión, este momento que pasamos juntas mirando, analizando el Salmo, pues les haga meditar también en lo que verdaderamente es Dios. Dios les bendiga.